estar a tus pies. Queremos derramar nuestro corazón en adoración delante de ti. Hemos tenido esta experiencia hermosa de poder compartir tiempos, Señor, de alabanza y de adoración a ti. Y en esa posición de estar bajo tus pies, oh Señor, te rogamos ahora que nos reveles lo que tú quieres mostrarnos por medio de tu palabra, Señor. Permítenos abrir nuestro corazón, permítenos entender el significado de tu palabra. Te pedimos, Señor, que más allá del significado nos permitas aplicarlo, Señor, en nuestra vida diaria. Que podamos, oh Señor, entender que la revelación no solamente implica el entender con la mente un concepto de que tu palabra nos enseña, sino que por medio de tu Espíritu Santo se produzca una transformación en nuestra vida y que esa transformación sea visible y aplicable en nuestra vida cotidiana. Así la revelación vendrá y tendrá sentido, Señor, lo que tu palabra nos hable hoy. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos. Háblanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga. Gracias por estar aquí y gracias, mis queridos hermanos, por este tiempo es precioso de adoración. Una de las cosas que llama la atención es la manera como a lo largo de los años la historia bíblica ha mostrado principios que se han mantenido siempre a lo largo del tiempo. Moisés, que es el que escribió los 5 libros antiguos del Pentateuco que se llama, planteó para el pueblo de Israel principios de ordenamiento, tanto en la parte de la justicia y en lo social. Y había un escrito que manejaba él, los sacerdotes, para que se exponga lo que quería Dios con su pueblo. Pero veíamos nosotros a lo largo de la historia del pueblo de Israel que el pueblo se desviaba de esos principios. Y Dios mandaba a los profetas, a los diferentes profetas, varios a lo largo de los años, como un regalo especial para que el profeta que escuchó la voz de Dios confronte al pueblo de Israel cuando este pueblo se estaba desviando. Y había profetas, y el pueblo unas veces le escuchaba al profeta, otras no. La Biblia en Corintios, en el capítulo 10, Pablo menciona que lo que le sucedió a Israel en el tiempo del desierto nos debe ayudar a nosotros a comprender y aprender que esa experiencia que ellos pasaban nos iba a servir a nosotros también. La pregunta que hoy debe hacerse es lo que nos está pasando a nosotros hoy en este tiempo, lo que le está pasando al Ecuador, lo que le está pasando a países de América Latina, las situaciones que le está sucediendo a los países en general, a los 7,000 millones de habitantes, tiene algo que ver con la Escritura. Lo que le sucedió a Israel, sus experiencias buenas, sus experiencias dolorosas, ¿nos servirían a nosotros en nuestro tiempo para ser aplicadas? Por supuesto que es así. El profeta, por ejemplo, Miqueas, que es un profeta especial que habla acerca de la crisis de una nación cuando se abusa de la gente pobre, plantea en el primer capítulo una visión de lo que sucede de parte de Dios cuando viene el juicio de parte de Dios sobre una nación que ha roto sus principios. Miqueas narra y dice que ahí viene Jehová, se ha levantado y viene desplazándose sobre los montes y los montes se derriten como derrite el fuego con la cera y los valles se parten como el impacto de un gran torrente, mostrando la manera como el juicio de Dios viene sobre las naciones que rompen esos principios de parte de Dios. El libro de Miqueas va a lo largo de sus capítulos mostrando lo que Dios quiere de un pueblo.
Y Dios manifiesta en ese libro qué es lo que espera Dios de nosotros. Dice una de las partes del libro, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. Misericordia quiero, no sacrificios, conocimiento de Dios, mas no holocaustos. Así va dejando los profetas en diferentes áreas lo que Dios quiere de nosotros. Y así, como por ejemplo el profeta Amós marca algo que nos debe a nosotros ayudar a pensar. Él dice, por 3 pecados de una nación y por el cuarto, yo no quitaré el castigo que se viene sobre esa nación. Y habla lo que le va a pasar a Siria en el capítulo, en el libro de Amós, y muestra cómo se va a desintegrar Siria. Y nosotros vemos en el tiempo actual la triste realidad de una nación como Siria, donde se desplazan miles y millones de personas y el fragor de la guerra hace que nadie pueda encontrar una salida. Pese a que están las potencias mundiales ahí, Siria sigue siendo devastada porque Dios emitió su juicio. Igualmente dice, por 3 pecados y por el cuarto no levantará el castigo sobre lo que es Tiro y Sidón, lo que es hoy el Líbano, lo que es hoy Jordania, lo que es hoy el lugar donde está Hamás. Entonces uno mira ahí y examina también el tema de lo que va a suceder con Judá y con Israel. Pero el libro de Amós en el capítulo 3 marca algo que nos ayuda a nosotros a entender. ¿Podrán alguien caminar en una misma dirección si antes no se pusieran de acuerdo? Dice así el profeta. ¿Acaso no nos damos cuenta que cuando el león ruge es porque tiene atrapado una presa? ¿Acaso no nos damos cuenta que cuando suena la trompeta es porque el sonido está llamando a que todos estemos listos para lanzarnos a la guerra? ¿Podrá un ave caer si previamente no ha sido lanzado una flecha por el cazador? De la misma manera dice Jehová que no hará nada, absolutamente nada, sin primero revelarle sus secretos a los profetas. Entonces, el concepto de la escritura es que nosotros podamos aprender. Si el profeta estaba ahí para mostrar al pueblo cuando éste se estaba distorsionando su vida y saliéndose del camino de Dios, ¿qué deberíamos hacer nosotros en el tiempo actual? Viene Jesús, se escriben los evangelios, Pablo escribe las cartas, se termina de escribir la Biblia, pasan muchos años, 1500 años, se escribe la escritura, hay algo escrito acá. La pregunta es, ¿por qué nosotros no hacemos caso de lo que está escrito aquí? Aunque ya lo tenemos. Estamos con el Espíritu Santo y la iglesia puede vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Pero al parecer realmente no nos ajustamos muy bien a los principios que ahí dice. Nosotros como iglesia proclamamos en 2 Crónicas 7:14, cuando hablamos y decimos que si mi pueblo se humilla, no está diciendo las naciones, no está diciendo cualquier pueblo. Si mi pueblo, la iglesia en el tiempo actual, se humilla, si ora, si busca el rostro de Dios, entonces Él escuchará desde los cielos la oración de su pueblo. Perdonará sus pecados y sanará la tierra. Por lo tanto, aquí hay una revelación impresionante, que la economía de una nación no le resuelve el gobierno, que la economía de una nación está ligado a la actitud del pueblo de Dios. Por esa razón, en esta semana que arrancamos en el lanzamiento de ayuno y oración y en el deseo sincero que podamos salir nosotros este próximo sábado para que la iglesia se movilice, porque Dios va a estar atento a la oración de su pueblo, de su pueblo. Y cuando su pueblo ora y cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo deja su pecado, entonces Dios oirá desde los cielos y sanará la tierra y sanará la economía.
Ninguno de los que estamos aquí puede decir que estamos como nación en una economía realmente de privilegio. ¿Podríamos nosotros decir eso? Hace unos días orábamos aquí donde una querida hermana y ella decía: sabe, pastor, he perdido el trabajo y mis hijos también. Yo realmente apenas tenemos para comer un plato al día. Aquí, sentado ahí en ese lugar. Y a mí me dio una enorme pena de esa situación que nosotros estamos pasando como iglesia también. Pero deberíamos creer en lo que dicen las estadísticas. En los últimos 10 años aquí en el Ecuador los divorcios se han incrementado en un 95% versus al 11% de los matrimonios. ¿Qué les parece? En los últimos 10 años el incremento de los divorcios ha sido el 95%. Y en esos últimos 10 años los matrimonios han crecido en un 11%. ¿Qué nos está diciendo eso? ¿Qué está queriéndonos decir el Señor? Las estadísticas muestran por parte del INEC que la pobreza extrema ha subido del 8% al 10%. Eso nos dice las estadísticas. ¿Vamos a creer lo que ellos dicen? Bueno, el Estado mismo es el que emula esas estadísticas. De pronto sucedió que el Cotopaxi rugió un poco, todo el país se conmovió, imaginándonos que eso pueda ocurrir. Vino el abril, el terremoto de la costa y todo el mundo se conmovió. Y ha venido a visitarnos los temblores en la ciudad de Quito ya varias veces. ¿Creen que nos está diciendo algo Dios? El petróleo realmente no logra estabilizarse en su precio y en enero llegó el valor del petróleo a $16. Hoy está en el orden de los 34 y no cubre el presupuesto. Y cada dólar que baja el precio del petróleo, el país pierde entre 60 y 70 millones de dólares. El Ecuador está endeudado con China, no se sabe exactamente hasta qué años va a repercutir esa deuda, pero solo con China, Ecuador está endeudado en el 8%. Y con ese endeudamiento del 8% con China implica que el Ecuador está llegando casi al 40% de la deuda del Producto Interno Bruto, y eso le pone al país en una situación bien crítica. El Fondo Monetario Internacional va a bajar la economía en 4.5% y hay diferencias de criterios con los unos y con los otros. Nosotros, dentro de lo que es la transparencia internacional, el Ecuador se encuentra en la ubicación 107 de los 167 países. Los índices de corrupción en el país son muy altos. Estamos ubicados en el puesto 107. ¿Qué vamos a hacer frente a eso? Por eso creo yo que al revisar el texto bíblico en la búsqueda de una respuesta de parte de Dios, el Señor me ha permitido revisar el libro de Joel, que vamos a estudiar aquí, para que a lo largo de esta semana de ayuno y oración hablemos de lo que es el tener la actitud de humillación para pedirle a Dios su manifestación. Pero planteo, y si me ayudan a poner las láminas, por favor. El título que se le ha llamado a esta prédica es Venciendo la devastación. El texto del libro de Joel dice: yo les compensaré a ustedes por los años que todo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios. A mí me intrigó profundamente este texto porque implica que en medio de la devastación, de la crisis económica que vivió Judá, que vivió Israel, es factible que Dios cambie su decisión y bendiga a la nación ingrata. ¿Qué tenía que hacer la nación ingrata para que Dios bendiga la tierra? Es la pregunta que me hice. Y descubrí en el libro de Joel el proceso en el cual
el profeta dijo a su nación para que se cambie la devastación en bendición. Y creo que como nación ecuatoriana podemos hacer igual. Analicemos con detenimiento estos principios que vamos a ver ahora durante este tiempo. Miren, por favor, hay una cosa que debemos nosotros entender. En el capítulo 1 del libro de Joel habla los ciclos de la devastación que tiene la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Anoche fue simpático que me fui allá a ese lugar a sacar una hojita y me di cuenta que todo lo que ven ustedes ahí no ha sido natural. Yo quería arrancar la hoja y no salía la hoja. Hasta que alguien de por allá me dio esta hojita y quiero utilizar este ejemplo de lo que significa el ciclo de la langosta. La oruga se come primero, gusano, los filos de la hoja. Termina de comerse los filos de la hoja poquito, despacito, y luego se transforma la oruga en el saltón. Y el saltón se empieza a comer lo que ha dejado la oruga. Luego el saltón se convierte en revoltón. Y ese revoltón se empieza a comer la parte central de la hoja, donde se mantiene la estructura que le da estabilidad a la hoja. Luego de eso, la langosta ya genera completamente la destrucción de toda la hoja, destruye esta parte que le une a la planta y le deja a la planta desnuda para que no vuelva a crecer nuevamente la hoja. Al darme cuenta cómo realmente se procede el ciclo de la langosta, yo creo, haciendo un símil, que así ocurre con nosotros, con el pecado. Y el pecado de la iglesia. De la iglesia. ¿Por qué razón digo esto? Porque segunda de Crónicas dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo deja de pecar. La oruga es ese pecado simplón, sencillo, que empieza a comerse nuestra vida, que nos parece realmente que no tiene mucho peso, no tiene mucho significado. Y permitimos que la estabilidad moral y la ética de la vida del creyente empiece a dar, que la oruga, que el pecado haga su trabajo que al principio parece insignificante. Pero cuando no se le detiene al pecado, esa oruga se convierte en un saltón y empieza a desarrollar a la persona en los malos hábitos que los seres humanos tienen de manera general y también la iglesia. Se empieza a comer más, empieza a desarrollar en la persona los malos hábitos. Pero si tampoco lo detenemos a los malos hábitos, no hacemos un parar y darnos cuenta cómo está avanzando el ciclo de la langosta, ese saltón se convierte en un revoltón y empieza a que ese mal hábito se convierte en una perfecta atadura, donde ya entra el mundo satánico y el creyente está atado en un pecado que no le puede soltar. Hasta que poco a poco el revoltón se convierte realmente en una langosta y le deja la vida moral, la vida del creyente, como la langosta, en una devastación completa. Y el creyente se convierte en una persona que no tiene peso espiritual. Por eso Dios le dice, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo que lleva mi nombre me busca, si mi pueblo se arrepiente de sus pecados, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Por lo tanto, este es un tema espiritual profundamente importante. Por esta razón, yo desafío a ustedes y por favor, quisiera que en este momento, en esta reunión, esta hoja que ustedes tienen aquí, lo observen cuidadosamente. Hay objetivos. El día lunes, mañana, están los versos bíblicos donde vamos a orar pidiendo humillación. Porque el texto dice, si mi pueblo se humilla. Tenemos que aprender a desarrollar la humildad en el corazón del creyente. Y definir la hora en que voy a orar.
Traten ustedes de imaginarse si somos 1350 y que unos oren a las 4 de la mañana, otros a las 5, en fin, a cualquier hora. Al final del día, el Dios omnipotente que está percibiendo los altares individuales del pueblo evangélico, esté observando que su pueblo está humillándose en su presencia. 1300 personas que han subido al lugar más alto, al lugar más sublime, que es estar bajo sus pies, estemos orando, pidiendo al Señor que nos dé un corazón humilde. Que el día martes, estas 1300 empiecen a clamar de todo corazón. Como dice el texto, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. 1300 personas en sus horarios diferentes, en ayuno y oración, clamando la presencia de Dios. El día miércoles, los textos bíblicos, arrepentimientos. ¿Para qué? Para que se rompa ataduras. Para que nos apartemos del pueblo de Dios del pecado. Que se destape la corrupción de la iglesia. El libro de Oseas dice, tal como es el sacerdote es mi pueblo. Y porque mi pueblo no tiene conocimiento, fue eliminado. La iglesia está en pecado. Nosotros como Batán tenemos que pedir al Dios Todopoderoso que destape el pecado. Pero también que destape el pecado del pueblo como Ecuador, del gobierno como nación. ¿Qué pasaría si el 10% del pueblo evangélico ecuatoriano empieza a orar, a clamar con llanto para que se destape la corrupción que hay en la nación? Nosotros no nos damos cuenta este concepto que el pecado en su estado original, Adán, el hombre, Dios y la naturaleza eran un perfecto equilibrio. Pero cuando hubo el pecado, Dios le dice a Adán, por haber escuchado a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra empezará a producir espinos. ¿Qué conexión tiene mi moral, mi ética con la tierra? Todo. Cada vez que yo peco, maldigo a la tierra. ¿Acaso no nos damos cuenta de lo que está pasando en el país? Cada vez las noticias se habla de que la policía encuentra gente que está haciendo narcotráfico. Toneladas y toneladas de droga. ¿Qué está diciendo eso? Dios, ¿cómo es posible que haya gente como la langosta en una devastación? Gente que está más allá de las ataduras, que empiece a parecerle a esas personas un buen negocio, que la droga se comercialice en las escuelas y colegios, aquí en Quito, aquí en el país, esta semana pasada, como ustedes han haber escuchado las noticias. Entonces hay un montón de orugas, saltones, revoltones, que están destruyendo a ese jovencito de nuestros colegios. Ahí se está comercializando la droga. Hay un poder, hay un narcotráfico enorme en el país que está dañando la estructura, la moral de nuestros jóvenes. Y algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Ustedes saben que el narcotráfico tiene agarrado a los gobiernos de todas las naciones. Son los que controlan la política estatal. Son los que tienen solamente dos metales, como decía este narcotraficante Escobar: la plata o el plomo. Ellos no entienden otro lenguaje. Eso está pasando y nosotros debemos entender eso. ¿Qué debe hacer el pueblo frente a eso? ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia frente a esa realidad?
Más aún todavía, la iglesia debe cumplir el rol profético. El profeta advertía lo que está pasando y lo que puede pasar. Los lunes el Comercio saca una parte especial en sus editoriales de lo que es líderes. Y ahí se habla de tendencias. Y las tendencias están marcando lo que está pasando con la economía. La iglesia, al levantarse con su rol profético, debe examinar las tendencias de lo que está haciendo el saltón, el revoltón, la langosta. Y debe levantarse con autoridad para decir un freno de lo que está pasando. Pero ¿quién debe frenar? No el gobierno, que no va a poder. La iglesia que debe orar, buscar el rostro de Dios, porque Dios escucha a la iglesia, a su pueblo, y Dios sanará la tierra. Cuán importante, por lo tanto, es lo que está por pasar. Pero miremos un poquito. Fijémonos lo que dice el texto bíblico del capítulo 1 del libro de Joel, verso número 7. Mire lo que dice el Señor. He asolado mi viña. Me encanta este texto porque habla de que las cosas de Dios que ha dado a esta tierra, al Ecuador, a cualquier parte del mundo, es de Él. Dice el texto, he asolado mi viña y descortezado mi higuera. La he dejado completamente pelada y por el suelo. Sus ramas se han quedado desnudas por efecto de la langosta, por efecto de lo que mandó el Señor a este ejército terrible. Miren el 12. Las vides están secas, perecieron las higueras y los granados y las palmeras y los manzanos. Secos están todos los árboles del campo. Por eso no hay para nadie motivo de alegría. Cuando usted come, ¿sonríe? Claro que sí, por favor. Cuando comemos, sonreímos, por supuesto que sí. Pero ¿qué tal si no hay que comer? Híjole, ahí se va a poner medio triste, ¿no? Tendencias. Si el pueblo de Dios no sale a cumplir su rol profético, la tendencia muestra que se va a quitar el alimento. Eso es lo que muestra el Señor en el tiempo actual. Pero miren una cosa terrible también, verso 13. Verso 13. Ustedes los sacerdotes, ministros del altar, pastores de las iglesias, vístanse de luto y lloren. Vengan y duerman con el cilicio puesto. Ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Cada lunes me reúno con Jean, cada lunes, para dar gracias a Dios por las ofrendas. Y al final del mes nos reunimos para decidir si se puede pagar los sueldos y salarios. Y no ha sido una vez, no ha sido 2 veces, no ha sido 3 veces, varios meses que no se ha podido pagar los sueldos en su totalidad. Yo le he dicho a Jean, la iglesia del Batán está en pecado, porque no puede pasar esto. No puede pasar esto. Yo digo con todo mi corazón, tenemos que buscar el rostro de Dios. Y nosotros como pastores, llorar, como ministros del Dios Altísimo, clamar a Dios para que salga a la luz el pecado. Pero miren, hay una cosa más todavía, la tendencia. Hermano, por favor, piense la tendencia. La profecía es unificar futuro, pasado, presente a la vez.
Nosotros no podemos hacer nada del pasado, nosotros como seres humanos. Ahí está el pasado. No podemos cambiarlo. El presente que lo estamos viviendo. Pero el futuro no sabemos. La profecía unifica pasado, presente y futuro a la vez. Cuando el libro de Amós dice que Dios no va a hacer nada sin primero revelar lo que va a hacer a sus siervos, los profetas. Lo que está diciendo Dios es: iglesia, yo voy a revelar lo que va a suceder en el futuro. Cambia tu moral, tu conducta. Verso 16, imagínense lo que dice aquí: ante nuestros propios ojos nos han sido arrebatado el alimento. ¿Qué tal si después de un tiempo que no ha podido comer quiere llevarse algo a la boca y ¡zas! Le quitan? Es la tendencia profética, si es que no nos damos cuenta que está haciendo el revoltón. Se va a ser quitado el alimento de nuestra boca. Y se ven los jóvenes: queremos salir del país, dicen. Queremos irnos al país dorado de los Estados Unidos, dicen. Allá es la maravilla, dicen. Pero a lo mejor el problema está en que la iglesia debe unirse para destruir al revoltón, a la langosta. La alegría y el placer de estar en la casa de Jehová nuestro Dios se pierde. Porque dirá la gente: ya no hay nada que hacer. Todos buscarán qué comer. Todos buscarán cómo alimentarse. Miren el verso 18. El trigo se ha secado o bien se pudre bajo los terrones. Los graneros han sido derribados y los alfolíes han sido destruidos. Por favor, veamos desde la perspectiva de lo que es el manejo económico de una comunidad. ¿Para qué sirve el granero? Para guardar. ¿El país ha guardado? No hay graneros. El país no ha guardado. Traed todos los días al alfolí para que haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. También los alfolíes se han dañado. El día jueves y viernes que yo estoy, una vez al mes, viajo a Guayaquil para la reunión de la Iglesia Nacional. Del 20 al 30% han disminuido los ingresos en toda la Iglesia de la Alianza. Se están quebrando los alfolíes. Se está quebrando los alfolíes, hermano querido. Mire qué actual el texto, ¿no? Qué real el texto, como si estuviera escribiéndose ahorita. Y en medio de todos esos procesos que vivimos, debe surgir la voz del atalaya. Como vamos a ver, se expresa el texto bíblico al respecto. Miren el verso 18. Giman las bestias, los hatos de los bueyes y los rebaños de ovejas, porque ya no hay pasto. El libro de Romanos dice que la naturaleza está con gemidos de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tendencia: los bueyes nos regresarán a ver. ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué pasó? No hay pasto, no hay que comer. Los bueyes, las aves del campo dirán: ¿qué pasó, hijitos? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No hay grano, no hay que comer. ¿Qué les pasó? Miren el verso 20. También las bestias del campo braman pidiendo tu ayuda, porque se han secado los arroyos y el fuego ha consumido las praderas. En ese libro de Joel, cuando describe el Señor lo que es el ejército de langostas,
Dice, cuando viene el ejército, encuentra oasis verde a su frente. Pero cuando estas pasan, encuentran fuego a su espalda. Llegará el momento en que los arroyos dejarán de cantar. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Por qué realmente entonces no tomar una decisión previa? ¿Qué hacer? Capítulo 2. ¿Qué hacer? Capítulo 2. Capítulo 1 describe la cruda realidad cuando una nación peca. Cuando el pecado se ha completado sus facetas de oruga a langosta. El capítulo 2, el verso 12 y 13 dice, por eso vuélvase ya al Señor de todo corazón, con ayuno, con lágrimas, con lamentos, dice el Señor. Desgárrense el corazón, no los vestidos. Vuélvasen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y le pesa castigar, dice esta versión. Por lo tanto, el verso 13 manifiesta la necesidad de humillarse el pueblo de Dios. Miremos nuestra nación tan dividida, peleados los unos y los otros. Nadie se pone de acuerdo. Nadie se puede poner de acuerdo. Y el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión, aunque parezca un poco sacrificial, pero debe el pueblo de Dios plantearse como vicario. El vicario pide perdón por el pecado ajeno, así como lo hizo Nehemías. Es tiempo de que la iglesia evangélica se movilice con fuerza. Pero yo digo, hermanos queridos, ¿qué va a pasar? Miren la cosa hermosa. ¿Qué pasa si es que eso ocurre? ¿Qué puede pasar? Verso 18. Permítame leer desde el 15. Toquen la trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, reúnan al pueblo y santifiquen la reunión. Junten a los ancianos y a los niños de pecho, que salgan de las cámaras nupciales los novios y las novias. Y ustedes, los sacerdotes, ministros del Señor, lloren entre la entrada y el altar. Entre la entrada y el altar. El tabernáculo había una entrada, luego había el altar donde se sacrificaban los animales. ¿Qué está diciendo el Señor en el tiempo actual? ¿Dónde está el altar ahora? ¿Cuál es la figura actual del altar? Donde antes del altar implicaba sacrificio. ¿Cuál es la imagen del altar del sacrificio hoy? La cruz, hermano. Ese Jesús que fue al altar a sacrificarse. A los pastores, a los ministros, dice entonces, frente a la cruz, frente a Jesucristo, lloren, clamen, pidan perdón. Señor, perdona a tu pueblo, no les entregues al oprobio, ni dejes que las naciones los dominen. No permitas que entre el pueblo se diga que nuestro Dios nos ha abandonado. Como literal, ¿no? Eso está diciendo que hagamos nosotros los pastores. Es lo que tenemos que hacer. Verso 18. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. Y perdonará a su pueblo. Usted, hermano querido, usted que está arriba, que está abajo, es tan importante para sanar la nación. Usted.
tiene un rol importantísimo para transformar la economía del país. No, el gobierno no puede, no podrá. Es inútil. Es la iglesia que se levanta. Es literal lo que dice el texto. El Señor responderá y dirá a su pueblo. Fíjese. Verso 19. Voy a enviarles pan. Voy a enviarles mosto y aceite para que coman hasta saciarse. Y nunca más volverá a entregarlos al oprobio. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? ¿Qué debemos hacer, mi querido varón? Humillarnos, clamar, orar, pedir perdón. El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Pregunto, ¿vamos a ayunar esta semana? ¿Vamos a orar esta semana? Porque su rol es sumamente importante. Porque Dios está acercándose a ver qué hace Batán. Tiene que escuchar el murmullo de la oración, del clamor de su pueblo. Y Dios mirará la tierra del Ecuador. Fíjese lo que va a pasar en el verso 19. En el 21, perdón. Fíjese cómo Dios va a hablar a la tierra, el Ecuador. Y tu tierra, alégrate y llénate de gozo. No temas, que el Señor hará grandes cosas en la tierra del Ecuador. Y ustedes, animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto volverán a reverdecer. Y los árboles, las higueras y las vides volverán a dar su fruto. Y ustedes, hijos de Sión, y ustedes de la iglesia del Batán, alégrense y llénense de gozo en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia a su tiempo y enviará sobre ustedes lluvias tempranas y tardías como al principio. Y escuche bien esto, escuche bien, iglesia, mire la promesa. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Yo les resarciré por los daños que les causó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ese gran ejército que el Señor envió contra ustedes. ¡Qué profeta este Joel! ¡Qué profeta este Joel! Si es posible realmente la restauración y la salida a la devastación. Porque uno debe percibir, iglesia amada, por favor, la iglesia en su rol profético tiene que ser balconero y caminante. El balconero sabe observar desde el balcón el horizonte. Y el caminante se fija hacia abajo y levanta a la gente caída. La iglesia es lo mejor que Dios ha diseñado para un pueblo, para una nación. Porque percibe la parte profética y levanta al caído, levanta al que está necesitado. Necesitamos seguir trabajando en nuestras labores con el COVID. No ha sido fácil con la casa de Daniel. Este muchacho Cristian que el Señor nos dio para cuidarle, llegó a desarrollar una enfermedad peligrosa. Y el gobierno, por más decisión del juez, tuvimos que mendigar de un lugar a otro para que lo reciban. Porque la iglesia, el Batán, no estaba en condiciones de atender a un muchacho como él. Hemos mendigado, no solamente en nuestra provincia, sino en otras provincias, en Guayaquil, en Santo Domingo, que le reciban a este muchacho y no lo hacían. Hasta que la semana pasada el Señor permitió que eso ocurra.
¿Debemos seguir trabajando para redimir al perdido? Pregunto. Claro que sí. ¿Debemos seguir trabajando en el COVID? Claro que sí. Aunque al parecer el alfolí esté destruido. Hermano querido, tenemos que tomar una decisión. Quiero ir completando para entrar a oración. Este clamor en oración, este arrepentimiento genuino, este convocar asambleas. Yo les ruego, hermanos líderes, si ustedes pueden definir, tal vez al mediodía, si es que pueden, de 12 a 1, tal vez de 6 a 7 de la mañana o a la noche. Pero debe haber una carga en su corazón, y si no puede venir por obvias razones, defina una hora en su casa para orar, una hora. El Señor quiere escuchar el clamor de su pueblo, porque quiere bendecir grandemente. Hermano querido, el quebranto pastoral es fundamental en este proceso, empezando por mí. Permítame terminar esta parte diciendo lo siguiente. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dice el texto bíblico de un profeta, Amós. Oseas dice, abre barbecho, abre surco. Está pidiendo a su pueblo, iglesia, abra surco, para que el agua de las lluvias de justicia penetre y se pueda cosechar misericordia. Y este cuadro me encantó. Abrir surco, ese es nuestro trabajo. Abrir surco, abrir barbecho, para que la lluvia de justicia riegue la tierra y como consecuencia de ello se coseche misericordia y amor que necesita nuestras familias. Vamos a prepararnos para cantar una canción, que esta abra los cielos, y vamos hoy a tener un tiempo de ministración para que el Señor nos permita sentir en el corazón una carga por buscar el rostro de Dios. Y nos unamos estos 7 días. Si bien es cierto, aquí aparecen los 5 días, lunes a viernes, que nos podemos reunir acá, sábado y domingo de la próxima semana terminaremos en un culto especial para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Pero también, hermano querido, ese abrir el cielo implica que en el gobierno del cielo, al hacerse presente aquí, el Señor nos libere de enfermedades. La iglesia también está enferma. Hay muchos hermanos con cáncer. Hay muchos hermanos que tienen problemas en movilizarse. Y es tiempo también de orar para que Dios haga el milagro de sanidad. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor este tiempo especial que nos ministre. Y luego de cantar, igualmente vamos a orar para dejar como un sello claro lo que Dios va a hacer con nosotros, con su pueblo en esta semana. Acompáñeme, por tanto, en esta oración. Padre, revisamos el texto bíblico escuchado y reconocemos, Señor, que hay oruga, que hay el saltón, que hay el revoltón, que hay la langosta en nuestra vida y que están carcomiendo poco a poco, desarrollando malos hábitos hasta convertirlos en atadura. Reconocemos como iglesia El Batán la necesidad de buscar tu rostro y pedir perdón. Perdona nuestro pecado, Señor.
perdona nuestra liviandad. Perdona porque a veces nos ocupamos de tantas cosas y no de nuestra vida espiritual y de nuestro crecimiento personal. Si tú, Señor, has asignado a tu iglesia la más grande bendición de estar, Señor, en la brecha, para poder estar en el intermedio entre tú, oh Señor, y el pueblo, para que tú no emitas juicios contra el pueblo. Perdónanos por no haber entrado en la brecha. Busco un hombre que entre en la brecha, que interceda, y no lo encontré, dice tu palabra. Perdónanos, porque a veces, oh Dios, nos hemos preocupado de todo menos nuestra relación personal contigo. Pero Padre, frente a lo que tú has revelado en tu palabra, porque el profeta Joel, Señor, tiene principios aplicables hoy. Y este profeta menciona y dice: llegará el momento en que derramaré mi espíritu sobre mi pueblo. Consecuencia de ese derramamiento de espíritu, dice tu palabra, los jóvenes van a profetizar. Los hijos y las hijas lo harán. Los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes recibirán visiones. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, usa esta tu iglesia para que se levante una juventud que pueda profetizar. Hombres y mujeres, jóvenes que lo puedan hacer, que tengan visiones, que los ancianos, los ancianas tengan sueños tuyos, Señor. Pensamientos tuyos, Señor, que va más allá del sueño que de una persona puede anhelar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos permitas abrir nuestro corazón y abrir barbecho en nuestro corazón, para que la lluvia de justicia riegue nuestro corazón. Y al sembrar, Señor, tu palabra, se coseche misericordia y amor. Danos este tiempo, Señor, esta alabanza que vamos a cantarla, para que se abra el cielo, Señor. Que se abra el cielo, Señor. Que tu reino, Señor, se extienda en nuestro lugar que nos movilizamos. Señor, que estas letras de las canciones sean tan fuertes que en esta mañana, Señor, podamos percibir esa apertura del cielo para iniciar, Señor, los 7 días de ayuno y oración. Dios mío, danos a nosotros los pastores esta carga de ser vicarios, de clamar en llanto, Señor, por la obra de tu pueblo aquí. Recibe esta alabanza, Señor. Recibe este clamor de tu pueblo que se humilla en tu presencia y te pide que se abran los cielos. Cantemos con todo el corazón. Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, habita
libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres el Señor, con tu presencia llénanos.
Gracias, Señor, porque tú estás escuchando la oración. Gracias, Señor, porque tú escucharás durante este tiempo, Señor, la oración de tu pueblo. Queremos humillarnos en tu presencia, Señor. Queremos clamar en oración, en ayuno para buscar tu rostro. Queremos arrepentirnos genuinamente de las cosas, Señor, que no estamos haciendo bien. Queremos pedirte que el cielo se abra, que la bendición se derrame, que lo sobrenatural, Señor, se haga realidad. Levanta, Señor, corazones heridos. Sana, Señor, marcas de dolor del ayer. Cura, Señor, enfermedades del alma y del cuerpo. Pero este pueblo tuyo, la iglesia El Batán, se pone delante de ti al habernos permitido subir al lugar más alto, más sublime, que es estar bajo tus pies, en humillación delante de ti, pedir tu bendición. Restaura, Señor, el trabajo de muchos hermanos que están quebrantados en su economía. Te ruego en el nombre de Jesús, usa tu gracia, Señor. Derrama, Señor, tu bendición sobre este pueblo tuyo. Toma la vida de los pastores, de nosotros. Pon carga en nuestro corazón para quebrantarnos delante de ti y pedir perdón por el pecado del pueblo. Pero también pedimos, Señor, que tú en tu bendición saques a la luz el pecado de la nación, el pecado del gobierno, y que pueda ser restaurado también todo ello, Señor. Porque queremos rogarte también una bendición para esta nación amada, esta nación querida, esta patria que tú nos diste. Que toda la nación se pueda humillar, que el gobierno se pueda humillar también, Señor, y que nosotros como iglesia demos el ejemplo. Bendice, Señor, esta tierra ecuatoriana. Habla nuestra tierra, Señor. Gracias por lo que tú vas a hacer. Te damos honra y gloria a ti, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.